El calor del mediodía caía con lentitud sobre la tierra agrietada, y las vides se mecían con esa gracia silenciosa que tienen las cosas que maduran sin prisa. Era final de verano, y los racimos ya colgaban pesados, dulces, llenos de sol. Alma llevaba años caminando esos surcos, desde que su padre, ya retirado, le cediera el cuidado de la viña familiar. No era un trabajo fácil, nada romántico, pero había aprendido a amar ese silencio entre hileras, el olor espeso de la tierra húmeda al amanecer, y ese crepitar suave del viento al pasar entre las hojas. A sus 35 años, Alma se sentía estable. Había dejado atrás las urgencias de complacer, las necesidades de demostrar algo. Vivía sola, con la compañía de sus perros, el ritmo de las estaciones y una paz que, aunque a veces rozaba la melancolía, le resultaba cómoda. Hasta que llegó Emiliano. Había sido una recomendación de último minuto. Alguien que entendía de toneles, de madera, de reparaciones silenciosas. Un restaurador. Necesitaban acondicionar el viejo almacén detrás del campo, una construcción de piedra y adobe que llevaba años cerrada, donde antiguamente se almacenaban los barriles de fermentación. Nadie lo había tocado desde que su abuelo falleció. El día que él llegó, Alma no esperaba gran cosa. Solo un técnico. Un hombre con herramientas, manos curtidas y pocas palabras. Pero cuando lo vio caminar entre las vides, con su camisa remangada y los pasos firmes, algo se le encogió en el estómago. No fue su físico, aunque había algo en su forma de sostener las cosas, de inclinarse al observar las vigas del techo, que le pareció masculino, sólido. Fue más bien la calma con la que se movía, esa manera de habitar el silencio sin incomodidad, como si él también supiera lo que era vivir en paz con la soledad. ¿Usted es Alma?, preguntó, alzando la vista mientras examinaba la estructura del almacén. Ella asintió. Tenía el cabello recogido en un nudo flojo y la blusa manchada de tierra. No se molestó en arreglarse. «Emiliano», dijo él, y le extendió la mano. Cuando la estrechó, Alma sintió un leve cosquilleo. Lo atribuyó al contraste entre sus dedos delgados y la textura áspera de los de él. Pero cuando la soltó, se quedó con la sensación de que algo se había despertado dentro de ella. Durante los primeros días, apenas cruzaron más que frases prácticas. «Voy a desmontar esto. Cuidado con el alambre. ¿Puede encender la luz del fondo?». Pero cada encuentro, cada mirada sostenida un segundo más de lo debido, empezaba a dejar un rastro invisible que Alma no supo identificar al principio. A veces se encontraba observándolo desde lejos, mientras él limpiaba la madera vieja, mientras se agachaba para examinar una grieta en el muro, o alzaba una tabla como si no pesara nada. Había algo hipnótico en sus gestos, una cadencia, y sin darse cuenta, comenzó a esperar esos momentos del día en que tendría que ir hasta el almacén a ver cómo avanzaba la restauración. Una tarde, al entrar con una jarra de agua fresca, lo encontró sin camisa. La tela colgaba de un clavo, y Emiliano trabajaba sobre uno de los toneles antiguos, lijando la superficie con movimientos constantes. La luz entraba por la claraboya rota y bañaba su espalda, recortando el sudor sobre los músculos tensos. Alma se quedó inmóvil un segundo, no por pudor, sino por el asalto súbito de una imagen que no esperaba. No recordaba la última vez que había sentido esa punzada, un calor suave que bajaba por el pecho y se instalaba en el vientre. Tragó saliva. «Te traje agua», dijo, intentando sonar casual. Emiliano se giró. No pareció incómodo por su torso desnudo. Le sonrió. «Gracias. Está fuerte el calor hoy». Tomó la jarra y bebió directamente de ella, con los labios húmedos, sin apuro.
Luego se limpió la boca con el dorso del antebrazo, sin dejar de mirarla. Ella no dijo nada, solo observó. Y por primera vez, notó que su propia respiración se aceleraba. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó él rompiendo el silencio. Desde niña, aunque estuve unos años fuera. Estudié en la ciudad. Luego volví. ¿Por qué? Alma se encogió de hombros. La tierra llama. Emiliano asintió, como si entendiera. Dejó la líjala a un lado y se sentó sobre uno de los bancos viejos. El silencio entre ambos se llenó de un peso distinto. No incómodo, solo denso. Como si el aire mismo se hiciera más espeso en ese espacio cerrado. «Este almacén tiene historia», dijo él mirándola. «Se nota. Huele a algo que no se ha contado todavía». Ella sonrió, pero no respondió. Lo que no dijo fue que ese lugar también le removía algo, que de niña le parecía un sitio sagrado, casi prohibido. Que siempre pensó que las paredes de piedra guardaban secretos. Y ahora, con Emiliano allí, ese presentimiento parecía volverse tangible. En los días que siguieron, las conversaciones se alargaron. Entre el sonido del martillo y el crujido de la madera, compartieron anécdotas. Nada demasiado íntimo, pero suficiente para que el interés creciera. Emiliano hablaba poco, pero cuando lo hacía, miraba a los ojos con una intensidad que desarmaba. Una tarde, mientras revisaban unos tablones juntos, sus manos se tocaron por accidente. No fue más que un roce fugaz, pero ambos se quedaron quietos. Sus dedos se habían rozado apenas, pero el calor que brotó del contacto fue inmediato. Alma apartó la mano rápido, pero sus mejillas se encendieron. Emiliano sonrió, como si lo hubiera notado. «Perdón», dijo ella, sin saber muy bien por qué se disculpaba. «No pasa nada». Pero su voz había cambiado. Era más grave, más suave, como si ese leve toque hubiera abierto algo que ya no se podía ignorar. Desde ese día, el aire dentro del almacén cambió. Las miradas duraban más. Los cuerpos se acercaban sin excusa. Y aunque ninguno de los dos hablaba de ello, algo invisible crecía entre ellos como las raíces profundas de una vid bien cuidada. Y Alma, sin saber cómo, empezó a soñar con esos momentos, a desearlos, a temer lo que pudiera pasar. Si un día ya no bastaba con solo mirarse. El sol caía oblicuo sobre la ladera, tiñendo de ámbar las hojas de las vides. Alma caminaba entre los surcos con las manos en los bolsillos, distraída, como si el cuerpo le perteneciera al presente, pero la mente se le hubiera quedado atrás, en ese almacén de piedra donde, sin buscarlo, se le estaba enredando el alma. Pensaba en Emiliano más de lo que quería admitir. No solo por la atracción palpable que le hervía por dentro cuando lo tenía cerca, sino por la forma en que él la miraba. No era una mirada voraz ni impaciente, sino una especie de reconocimiento tranquilo, como si ella fuera algo que había estado esperando encontrar. Esa tarde, el calor del día había cedido a una brisa templada que traía consigo el aroma dulzón de la uva madura. Alma se acercó al almacén con un cuaderno en la mano y el pretexto de revisar los planos de refuerzo del techo. Pero sabía que el papel no era la verdadera razón por la que caminaba hacia allí. Cuando abrió la puerta, lo encontró de pie sobre una escalera, ajustando una viga con cuidado. La camisa de mezclilla se pegaba ligeramente a su espalda, y por un momento, ella simplemente se quedó allí, en el umbral, sin que él la notara. La luz filtrada por los tablones proyectaba sombras caprichosas sobre las paredes. El ambiente era cálido, contenido, como si el almacén también supiera que algo más ocurría ahí dentro, algo que iba más allá de la restauración de sus viejos huesos de adobe. «¿Todo bien con esa viga?», preguntó finalmente, para anunciar su presencia.
Emiliano volteó con una sonrisa leve. Más o menos. No confía en mí. Ella se acercó despacio, cruzando los brazos. Es vieja, como todo en este lugar. Lo viejo no siempre es frágil, respondió él bajando de la escalera. A veces solo necesita que lo escuchen. Alma se sintió sacudida por esa frase. Él no la miraba mientras lo decía, pero había algo en su voz que parecía dirigido a otra cosa. ¿Y tú sabes escuchar? Emiliano la miró entonces, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando vale la pena, sí. El cuaderno en las manos de Alma se volvió innecesario. Lo dejó sobre una mesa al pasar y se apoyó en una de las vigas. Estaban a menos de 1 metro de distancia. Podía olerlo. Una mezcla de madera, sudor leve y ese aroma inconfundible de un cuerpo masculino al final de una jornada larga. No era un olor fuerte. Era sutil, cálido, familiar. Como algo que se desea sin entender por qué. ¿Cuánto te falta?, preguntó ella, sin saber si se refería al trabajo o a otra cosa. Emiliano se encogió de hombros. Depende de lo que esté buscando. El silencio que siguió se cargó de electricidad. Sus miradas se encontraron, y Alma sintió un nudo en el pecho, un tirón lento en el estómago. No era solo deseo, era algo más delicado, más profundo, como si se reconocieran en una lengua que ninguno había hablado en años. Él dio un paso hacia ella. No la tocó, no la rozó. Solo se acercó lo suficiente como para que el aire entre los dos se volviera espeso, tibio, lleno de presencias no dichas. A veces, dijo Emiliano en voz baja, el problema no es lo que falta, es lo que no nos atrevemos a tomar. El corazón de Alma latía en su garganta. Se obligó a mantener la mirada, a no retroceder. ¿Y tú? ¿Te atreves? Él respiró hondo, y en ese momento le levantó una mano, lentamente, como si le pidiera permiso a su cuerpo antes de tocarla. Con la yema de los dedos le rozó la mandíbula, apenas un suspiro sobre la piel. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había nada vulgar en su gesto. Era una caricia que parecía una pregunta. «Me atrevo», dijo él con la voz quebrada de tanto silencio contenido. Ella cerró los ojos. El contacto de su mano encendía pequeñas descargas bajo la piel. Su respiración se volvió corta, entrecortada, como si no supiera dónde poner las emociones que empezaban a brotar sin aviso. Cuando abrió los ojos, él seguía ahí, tan cerca que podía contar las líneas de expresión alrededor de su boca, las sombras bajo sus pómulos. Y sin decir más, Alma le sostuvo la muñeca. No lo apartó. Solo lo sostuvo, como si con ese gesto le dijera todo lo que no sabía cómo poner en palabras. Entonces él se acercó un poco más, y sus frentes se tocaron. Fue un instante suspendido, como si el mundo entero respirara al mismo tiempo que ellos. Alma sentía el calor del cuerpo de Emiliano vibrando contra el suyo, sin tocarla del todo, pero dejando claro que, si lo permitía, esa última barrera podía romperse. «No sé si esto es una buena idea», murmuró ella, apenas un hilo de voz. «Yo tampoco», respondió él, «pero hace días que no pienso en otra cosa». Fue ella quien cerró la distancia. Lo besó despacio, un roce apenas, tímido al principio, como si probara algo nuevo y peligroso. Pero cuando los labios de Emiliano respondieron, cuando sus manos la envolvieron con firmeza, el cuerpo de Alma reaccionó como si hubiera esperado ese contacto desde mucho antes de conocerlo. No hubo apuro. Fue un beso lento, profundo, lleno de promesas rotas y deseos antiguos. El tipo de beso que arrastra consigo algo más que la carne. Un temblor, una confesión muda, una rendición. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. «No esperaba esto», susurró Alma, con las mejillas encendidas. «Yo tampoco», dijo Emiliano sin dejar de mirarla.
Pero ahora que empezó, no sé cómo parar. Ella bajó la mirada intentando ordenar algo dentro de sí, pero era inútil. El cuerpo ya había hablado, y el alma también. Sabía que esa noche no dormiría, y que, a partir de ese beso, ya nada entre ellos podría volver a fingirse. Alma no regresó a casa esa tarde con el mismo paso. El aire que la rodeaba ya no era el mismo, ni lo era la luz, ni el rumor de las hojas que antes le resultaba tan familiar. Todo tenía otra temperatura, como si el mundo hubiera cambiado de textura sin pedir permiso. Se metió a la cocina sin encender las luces. Dejó el celular a un lado y se sentó frente a la ventana abierta. Afuera, las últimas luces del día teñían el cielo de un naranja casi líquido. No pensaba, o pensaba demasiado. Su pecho estaba inquieto, como si por dentro algo la empujara, un pulso nuevo que ya no podía ignorar. El beso la había dejado temblando. No solo por lo físico, era la manera en que Emiliano la había sostenido, la forma en que su respiración se aceleró, al mismo tiempo que la de ella. Esa sensación de haber sido tocada en un lugar que no tenía nombre. No recordaba la última vez que alguien la miró así después de un beso, como si se preguntara con todo el cuerpo: ¿estás bien? ¿Te quedas? Y Alma quería quedarse, con él, con eso que había nacido entre ellos en el calor denso del almacén, entre el olor a madera vieja y el murmullo de su propia respiración entrecortada. Pasaron 2 días, 2 días sin ir al almacén. Se excusó con trabajos en el campo, con pendientes, con esa vieja habilidad suya de fingir que algo no la estaba consumiendo. Pero cada noche terminaba mirando hacia ese lado de la propiedad, preguntándose si él seguía ahí, si también la pensaba, si acaso recordaba el roce de sus labios como ella lo hacía. El tercer día no aguantó más. Fue al caer la tarde. La viña estaba en calma. Los últimos trabajadores ya se habían ido, y solo quedaban los sonidos del campo preparándose para dormir. Alma caminó con el corazón en la garganta. No sabía si él estaría. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que lo necesitaba cerca, que no podía con ese silencio denso que la rodeaba cuando él no estaba. El portón del almacén estaba entreabierto. Entró sin hacer ruido. El interior estaba tibio, como siempre, y allí estaba Emiliano, sentado sobre uno de los barriles viejos, la camisa remangada, la cabeza gacha. Se levantó en cuanto la vio, como si hubiera estado esperando que apareciera desde el primer segundo en que se fue. No dijeron nada. El silencio entre ellos era tan intenso que dolía. Alma se acercó despacio. Lo miró a los ojos. «No sé qué estamos haciendo», dijo, con la voz rota de sinceridad. Emiliano asintió, los ojos oscuros clavados en los de ella. «Tampoco lo sé, pero no quiero dejar de hacerlo». Ella sintió el nudo en la garganta apretarse. «Me da miedo. A mí también». La distancia se deshizo sin darse cuenta. De pronto estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban, como el vaivén de 2 olas que por fin se encuentran. Emiliano levantó una mano y le rozó la mejilla, lento, con la yema de los dedos. Alma se estremeció. Su piel reconocía ese toque. Lo necesitaba. «No voy a hacer nada que no quieras», dijo él en voz baja. «Lo quiero todo», confesó ella temblando. «Solo no sé cómo vivirlo». Emiliano apoyó su frente en la de ella. «Empecemos con esto». Y la besó. Esta vez no hubo duda. No hubo contención. Fue un beso lleno de hambre suave, de deseo contenido, de ternura furiosa. Las manos de Emiliano la rodearon con fuerza, atrayéndola hacia él como si necesitara confirmarla con el cuerpo. Alma se dejó envolver, se aferró a sus hombros, al cuello, al latido de su pecho contra el suyo. La ropa no cayó de inmediato.
pero los cuerpos empezaron a sablarse con gestos que iban más allá de la voluntad. Sus dedos se buscaron. Sus bocas se encontraron una y otra vez, besándose lento, hondo, con los ojos entrecerrados y la piel palpitando. El calor dentro del almacén subía como una bruma densa. El mundo fuera se apagaba. Alma sentía cada roce como una corriente subiendo por su columna. La mano de Emiliano bajando por su espalda era como un fuego lento, un mapa trazado sin prisa. Él la exploraba como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la conociera y la descubrieras a la vez. «No puedo fingir que esto es solo deseo», susurró él contra su cuello. «Me importas». Ella cerró los ojos, dejó que sus manos le rodearan la cintura, que sus labios le dibujaran el borde de la clavícula, que su cuerpo respondiera sin miedo. Cuando terminaron abrazados en el suelo de madera, con el aire caliente entre sus pieles y el silencio vuelto caricia, Alma supo que ya no había vuelta atrás. El almacén de la viña, ese lugar lleno de historia y sombras, se había convertido en su escondite sagrado. Allí no había palabras, solo cuerpos que se reconocían, almas que se hablaban sin ruido, y el principio de algo que, lo supiera o no, ya se había sembrado dentro de ella. El sol no había salido aún cuando Alma se incorporó, envuelta en una sábana que olía a madera, a tierra caliente y a la piel de Emiliano. La luz tenue del amanecer se colaba por la rendija del techo, tiñendo de dorado el polvo suspendido en el aire. Todo estaba en calma, pero dentro de ella había un desorden hermoso, como una tormenta que había arrasado sin destruir. Emiliano dormía a su lado, boca abajo, el brazo extendido hacia donde ella había estado. Alma lo miró un momento, en silencio, como si al hacerlo pudiera capturar ese instante y guardarlo en algún lugar íntimo, suyo. La forma en que su espalda se alzaba al respirar, el cabello revuelto, la mandíbula marcada. La vulnerabilidad de un hombre en reposo, sin defensas. Se vistió despacio. No quería irse, pero tampoco quería despertarlo. Había algo sagrado en ese silencio después de la entrega. Un respeto por lo vivido, por el cuerpo aún tibio, por el eco de los besos sobre su piel. Cuando salió del almacén, el campo ya despertaba. El rocío aún cubría las hojas más bajas de las vides, y el olor de la mañana era húmedo, fresco, lleno de vida. Caminar descalza por la tierra le recordó quién era, y al mismo tiempo, quién estaba empezando a ser. Ese día, trabajó en silencio. No por culpa ni por dudas, sino por el peso dulce de lo vivido. Cada movimiento parecía tener otra cadencia. La uva sabía distinta al tacto. La brisa era más densa sobre la piel. Y en el fondo, como una nota constante, la memoria del cuerpo vibraba. El recuerdo de Emiliano la acompañaba en cada gesto, en cada respiro. No se vieron ese día, ni al siguiente. Y sin embargo, el lazo no se aflojó. Se volvió más real, más tangible, como si no necesitaran hablar para saber que algo nuevo crecía entre ellos. Al tercer día, Alma se atrevió a llamarlo. No por necesidad, por deseo. «¿Estás ahí?», preguntó. Apenas contestó. «Siempre estuve», respondió él con esa voz baja que la estremecía. Esa noche no se vieron en el almacén. Se encontraron en la viña, bajo las estrellas. Caminaron entre los surcos iluminados por la luna, sin tocarse, sin prisas. La conversación fue más íntima que los besos. Hablaron de cosas que nunca habían dicho, de heridas viejas, de miedos, de la sensación de estar en medio de algo que podía cambiarlo todo. «Yo no estaba buscando esto», dijo Alma mirando al cielo. «Me acostumbré a estar sola». «Y yo», dijo Emiliano, «me acostumbré a no esperar nada». Se quedaron en silencio. Los grillos cantaban en la distancia. El viento movía las hojas con una suavidad hipnótica.
Pero aquí estamos, dijo ella. Aquí estamos, repitió él, y no quiero irme. La confesión cayó con el peso exacto. No era promesa, no era declaración, era una verdad sencilla. Y eso fue lo que la estremeció. Esa noche no hubo prisa. Se besaron bajo la parra más vieja, esa que nunca daba fruto pero ofrecía la sombra más densa. Las bocas se reconocieron como si hubieran estado esperando ese momento desde antes del primer beso. El deseo volvió con más profundidad, más pausado, más hondo. Cada caricia era un mensaje, cada suspiro, una respuesta. Alma lo llevó de nuevo al almacén. El camino fue en silencio, pero sus manos entrelazadas decían todo. Dentro, la oscuridad los envolvió como un abrazo. No encendieron luces. No hizo falta. Emiliano la desvistió con la lentitud de quien no tiene miedo al tiempo. Como si cada botón, cada prenda que caía al suelo, fuera parte de un ritual antiguo. La besó despacio, recorriendo con los labios su clavícula, sus hombros, el hueco detrás de la oreja. Alma se arqueaba al contacto, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, entregada al lenguaje que solo se habla con el cuerpo. Ella también lo tocó con reverencia, con deseo, con hambre suave. Sus dedos recorrieron la curva de su espalda, el músculo de sus brazos, el pulso acelerado bajo la piel. Se amaron sobre una manta vieja, extendida sobre el suelo de madera. Cada movimiento era una confesión, una entrega, un reconocimiento mutuo. Y cuando terminaron, cuando el sudor aún brillaba sobre sus pieles y sus respiraciones apenas encontraban ritmo, Alma lo miró a los ojos y supo que había cruzado un umbral. Ya no era solo el deseo, ya no era la piel, era algo más profundo. Un lazo que no podía romperse sin romper algo en ella. «Me estás cambiando la vida», dijo en voz baja, con los labios rozando su cuello. Emiliano la abrazó fuerte, como si supiera que también estaba cambiando la suya. «Tú ya lo hiciste», respondió. Y se quedaron allí, enredados en el calor del otro, sabiendo que lo que compartían no tenía nombre. Pero tenía raíces, como la tierra que lo sostenía, como la viña que, sin que nadie lo notara, empezaba a florecer otra vez. El verano empezaba a despedirse cuando los primeros racimos fueron recolectados. La viña olía a fruta aplastada, a hojas húmedas, a trabajo terminado. Alma caminaba entre los surcos como cada año, pero algo era distinto, como si el campo respirara a través de ella con un pulso nuevo, como si la tierra supiera lo que pasaba en su pecho y lo aprobara en silencio. Había vivido meses atrapada entre rutinas y soledad, sin imaginar que una restauración, la del almacén, terminaría por desarmarla desde adentro. Emiliano no había llegado solo a reparar vigas y tablas viejas. Había tocado partes de ella que ni siquiera sabía que estaban dormidas. Después de aquella última noche, no hablaron de futuro. No hablaron de nosotros. Pero sus cuerpos lo hacían, una y otra vez, cada vez que se encontraban. No había espacio para las dudas cuando él la tomaba de la mano en medio de la viña, o cuando compartían el pan caliente y el café a media mañana, con las mejillas aún encendidas por la intimidad de la madrugada. La relación se volvió algo sólido pero silencioso, como la raíz de una vid que crece sin exhibirse. El almacén había quedado terminado hacía semanas, pero Emiliano seguía apareciendo. Encontraba cualquier excusa para quedarse, para buscar una herramienta olvidada, para revisar una grieta inexistente. Alma no se lo impedía. Le dejaba la puerta abierta, del almacén, de su casa, de su cuerpo, y también, poco a poco, de su vida. Un atardecer, mientras recogían las últimas cajas, el cielo se tiñó de un rojo espeso, casi violento. El aire traía consigo un aroma dulce, a tierra viva y fruta recién cortada.
Emiliano se acercó sin decir nada. Le tomó la caja de las manos y la colocó sobre el banco de trabajo. «Quiero mostrarte algo», dijo. Caminaron en silencio, alejándose del corazón de la viña. Emiliano la llevó hacia un rincón del terreno que ella rara vez visitaba. Una bodega antigua, casi cubierta por la maleza. Dentro, bajo una tela gruesa, escondía un barril que él mismo había restaurado con madera nueva. «Es para ti», dijo, mientras retiraba la cubierta. «¿Qué es esto?» «Tu abuelo lo empezó», explicó. «Nunca lo terminó. Lo encontré enterrado en la parte trasera del almacén. Estaba roto, pero quise traerlo de vuelta. Como tú trajiste de vuelta algo en mí». Alma se acercó. Tocó la superficie con los dedos. La madera estaba suave, tibia. Era hermosa. «¿Por qué hiciste esto?» Emiliano se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Porque quiero que tengas algo que dure, aunque no sea yo». Ella se giró lentamente, los ojos brillando con una mezcla de emoción y vértigo. «No digas eso». Él la miró con calma, con esa profundidad que siempre la dejaba sin defensas. «No vine aquí a quedarme, pero me quedé por ti. Y si te parece bien, puedo seguir quedándome. No como huésped, no como reparador, como alguien que quiere caminar a tu lado». El corazón de Alma latió con fuerza. Nunca se había imaginado escuchando algo así. Nunca pensó que abrirse a alguien sería tan simple y tan claro. Se acercó sin prisa, lo abrazó por la cintura, apoyó la frente en su pecho. «No sé amar de a poco», susurró. «Si me quedo, es entera». «Entonces quédate así», dijo él rodeándola con fuerza. «Entera, sin miedo». Esa noche volvieron al almacén. No por necesidad, sino por deseo de regresar al lugar donde todo había comenzado. La madera olía a aceite nuevo, y el aire aún retenía el calor del día. Se besaron como si fuera la primera vez. Pero no fue igual. Fue más sereno, más profundo, como dos cuerpos que ya se conocen, pero siguen sorprendiéndose. Las manos no temblaban, solo acariciaban, reconocían, confirmaban. Alma se desnudó frente a él con los ojos abiertos, sin vergüenza. Emiliano la contempló como si fuera una promesa que se cumplía. Le besó cada rincón con paciencia, como si el tiempo no existiera. Y cuando la tuvo entre sus brazos, no hubo apuro. Solo ese ritmo lento de dos personas que no se buscan por lujuria, sino por necesidad de quedarse. Se amaron sobre una manta extendida, bajo las vigas que él había reforzado con sus propias manos. El cuerpo de Alma se arqueaba bajo el suyo como la tierra bajo la lluvia, recibiendo. Él la recorría con devoción, como si cada suspiro suyo fuera un mapa, como si su piel hablara un idioma que solo él podía entender. Las respiraciones se mezclaban, las miradas eran constantes, y en cada movimiento, en cada jadeo contenido, se tejía algo más hondo que el placer. Se tejía una vida. Cuando amaneció, él dormía abrazado a su cintura, y ella lo observaba en silencio, con el alma plena, con el cuerpo satisfecho, con el corazón en calma. La viña despertaba otra vez, y el almacén, ese lugar que una vez fue olvido, ahora era su lugar sagrado. Donde se encontraron, donde se amaron, donde, sin buscarlo, empezaron una historia que ya no necesitaba escondites. Solo verdad.